Y también hay una serie de relatos, 2 o 3 relatos de estos 15, donde se habla de una Cuba poscastrista. No son textos políticos, sino hay como una alusión donde dos de los personajes de uno de los relatos regresan a Cuba en cierto momento de su vida, pero ya una Cuba poscastrista. En otro hay un escritor cubano que regresa a la isla a recibir un premio honoris causa, también en una época poscastrista. Y he querido abordar cómo podría ser la vida de alguna manera en una Cuba tras alcanzar la libertad que tanto deseaba. Como la novela de Daniel habla de Reinaldo Arenas, en este libro hay un relato también muy breve, que es más breve del libro, que habla de Reinaldo Arenas también, y ese quisiera leérselo. El cuento se titula Tardaron bastante, y dice: el programa lo tenía guardado entre unos libros, como siempre hacía, para consultar los horarios de las películas. Tuve suerte de conseguir uno antes de que se agotara. Lo recogí en la puerta de la Cinemateca la última vez que estuve allí, una tarde lluviosa, para ver 3 películas seguidas de Bergman. Al salir del cine, la ciudad se me venía encima, me aplastaba, me invitaba a tirarme bajo un carro. Estaba exhausto y totalmente desesperanzado. Habían sido muchas escenas juntas de muerte y soledad. Solo la descomunal cola de Encopedia, a donde llegué como un sonámbulo, me hizo regresar a la realidad. Yo estaba atento a las fechas para volver a la Cinemateca cuando proyectaran Una ternura infinita, película francesa que se exhibiría solo una vez en un caprichoso horario a las 4 de la tarde y cuya sinopsis decía que mostraba las imágenes de un asilo para niños minusválidos, donde 2 de ellos, imposibilitados de hablar y hasta de valerse por sí mismos, entablan una asombrosa relación de dependencia que culmina con la muerte de uno de los niños y la furia incontrolable del otro. Ese día el cine estaba lleno, y aunque era usual, me llamó la atención la cantidad de escritores conocidos que estaban en el vestíbulo esperando un momento de pasar a la sala. A otros no los conocía de nombre, pero sin duda había un sorprendente ambiente intelectual. Entré, me gusta sentarme en la fila 8 en el centro, es el sitio ideal para mí. La película era brutal, tan desesperanzadora como las de Bergman, pero esta no era ficción ni un tratado sobre las relaciones humanas y la incomunicación, sino un documento fílmico real de unos niños en una suerte de hospicio donde las relaciones humanas y la verdadera dependencia no venía dictada por el egoísmo y el individualismo, sino por la imposibilidad física y mental de poder establecer un contacto afectivo. En la salida me encuentro con Rey, que también estaba impresionado. No nos habíamos visto por al menos 2 años desde que cayó preso por rebelde y escritor, por anticastrista y homosexual militante. En realidad, desde antes, cuando escapó de la policía y estuvo escondido en un parque por más de un mes. El encuentro fue muy emotivo. Trascendía la habitual reunión de 2 amigos que se tropiezan casualmente. Me abrazó como diciendo: ya estoy de vuelta y listo para la lucha. Nos fuimos caminando rumbo a las Almendares. Cruzamos el puente y bajamos la escalera hasta encontrar un sitio tranquilo junto a la corriente del río. En lo alto del puente, que apenas unos minutos antes habíamos pasado narrándome las peripecias y vicisitudes que estaba padeciendo, ya que su tía no le permitía regresar al cuarto donde había vivido hasta que cayó preso, se parapetó un hombre con espejuelos oscuros. La persistente mirada del Rey fue lo que me alertó de que algo estaba sucediendo. Rey comenzó a agitar la mano con insistencia mientras me decía: ese es el policía que me persigue a donde quiera que voy. Lo saludo para que sepa que lo he descubierto, pero no lo mire mucho, es muy tímido. Narró algunas de sus experiencias en la cárcel, de su labor de escribano, haciendo millares de cartas para las mujeres de los presos. En él todo era hiperbólico, y me asombré al escucharle decir que no había tenido sexo con nadie en todo ese tiempo en la prisión.
Elaboró una explicación bastante convincente del porqué de su abstinencia, y aunque me pareció difícil de creer, no lo dudaba del todo, pues si algo había demostrado Rey a lo largo de su vida era una entereza y una poderosísima resistencia física y mental ante las adversidades. Aunque estaba delgado, se mantenía fuerte. Siempre me maravilló su constitución física, puro músculo, ágil, capaz de soportar con estoicismo los eventos más crueles, como cuando enfermó de meningitis o vivió en las alcantarillas del parque. Rey me habló del Morro, donde cumplió su condena. Recordé que sus murallas encierran desde la época de la colonia una historia de horror y muerte, pero no le dije nada. Su estado de ánimo era bueno, incluso dentro de la cárcel, donde moldeó y memorizó una cantidad de trabalenguas que iba a incorporar a su próxima novela, cosa que hizo. Eran burlescos juegos de palabras, mofándose de la figura de la cultura cubana, algunos de los cuales habíamos visto un rato antes en la Cinemateca, y de sus enemigos, aunque algunos también resultaban homenajes. Yo me desternillaba de la risa escuchándolo. Eran sorprendentes, muy irónicos. Esos trabalenguas le permitieron sobrevivir en una de las más sórdidas prisiones castristas, me digo, en ese momento sí creo, con cierta amargura. Cuando comenzó a caer la tarde, más bien al cerrarse la tarde, estaba a punto de oscurecer, volvimos a andar las calles de la ciudad. Hablamos de proyectos literarios inalcanzables y de la siempre esperanzadora idea de largarnos de aquel país. El policía nos seguía de cerca. Hicimos una larga cola en una pizzería, tan larga como la de Coppelia, la noche de las películas de Bergman. El perseguidor no le perdía ni pie ni pisada, que no le perdía ni pie ni pisada, cometió un grave error. Entró al baño. A toda prisa, Rey fue tras él, pero antes de partir me dijo: ahora vuelvo, voy a ver si lo atrapo. Tardaron bastante. Gracias. Ahora nos queda tiempo. Dime. Puesto me estaba diciendo que me gustaría leer un breve relato de él. Pero por supuesto, porque todavía nos queda Bueno, tiempo para las preguntas y respuestas y para el cuento. Fue al revés, él fue el que me dijo que yo debía. Déjame leer el magnífico cuento. Bueno, no sé, como dije, el libro tiene muchos tipos, muchos temas, y voy a aprovechar que hay varios escritores aquí. Los que no son escritores quizás no lo disfruten tanto. Este brevísimo cuento lo entenderán mejor aquellos que conocen al poeta que lo inspiró. Lo disfrutarán mucho quienes comparten mi opinión sobre su poesía, aunque pocos se atreven a expresarla en público. Y no les gustará nada a sus prosélitos y discípulos. Pero a todos les pido que lo tomen como lo que es, una sátira. Si yo, que me he burlado de Pablo Neruda, de James Joyce, de Alicia Alonso y hasta de mi tía monja, ¿cómo iba a resistir la tentación de satirizar la fecundidad verbosa y numeraria de este poeta?